bienvenidos todos, bienvenidos aquellos que se han conectado a esta su página de Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Es un privilegio, es un gozo recibirles y que nos reciban en sus hogares. Un saludo allá a Baja California, esa calle que está ahí por la Progreso, ¿verdad? Bienvenidos, ahí tenemos gente también. Gracias porque están aquí los hermanos que nos visitan esta mañana. Qué bueno que vinieron. Vamos a ver un tema referente a ser hijo y a ser padre. Se llama este tema, ¿cómo amar a papá sin ver sus defectos? ¿Tiene usted papá? Si todavía tiene usted su papá consigo, pues es de gran bendición. Dele gracias a Dios que su papá está todavía con vida con usted, que le acompaña, que le aconseja. Qué bueno que tengamos un papá aquí en la tierra, ¿verdad? Que el Señor nos haya provisto un papá, y si por alguna razón ya no está, bueno, tiene a su Padre en los cielos. Tenemos a un Señor de gloria. Y bueno, podrías decir, sí tengo papá, pero es como si no tuviera, porque mi papá es muy duro, me maltrata, nunca me apoya, mi papá nunca está en casa, no compra nada, ni víveres, nada. A veces siento que no quiero verlo. Cada vez mi papá me es más lento, mi papá ya está grande, a veces me estorba, se enferma. Y no sé cómo amarlo. Tengo un papá muy difícil. Pero la Biblia es clara respecto a nuestros padres. ¿Por qué no me acompaña Efesios? El libro de Efesios, que está en la Biblia, hermanos, habla de la sana doctrina de Dios. Su palabra está aquí, en las Escrituras. Y en el libro de Efesios vamos a ver una porción. Después vamos a regresar a otra parte del Antiguo Testamento. Efesios está ahí adelante de Gálatas 6, capítulo 6, del versículo 1 al 3. Y el Señor nos habla claramente, hermanos. El Señor nos habla claramente. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. Dice así: hijos, obedeced al Señor el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si usted quiere vivir una larga vida en esta tierra hermosa en la cual el Señor nos ha puesto, si usted quiere caminar y recorrer la ciudad y conocer su planeta, ¿verdad? Pero quiere que el Señor le bendiga y que el Señor le prolongue sus días, dice el Señor: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es una instrucción del Señor. No tiene que ver con si es perfecto, si no lo es, si me cae bien, si a veces es muy inflexible. Eso no tiene nada que ver. El Señor dice: hónrale y ámale. No hay más opciones. Las opciones las toma uno mismo, uno decide, uno dice mejor no, pero el Señor ya dio la instrucción, ya dio la orden, y nos conviene obedecer. Hoy vamos a leer un pasaje acerca de un padre y un hijo que llevaban una relación muy estrecha. Vamos a ver la vida de Saúl y su hijo Jonatán. Saúl no era un padre ejemplar, amados. Saúl era un mal rey y también era un mal padre. Era muy estricto, era muy exigente. Tenía muchos detalles este señor Saúl, que era rey. Pero Jonatán, amados, era un hijo ejemplar. Era un hijo obediente, era un hijo esforzado, era un hijo aplicado, guerrero, luchador, aventado. Confiaba en el Señor, Jonatán. Era un hijo entregado, que buscaba de Dios, que amaba a Dios. Pero su padre era un mal padre, un hombre envidioso, era un hombre inseguro, era violento, era iracundo, necio era Saúl, y era muy obstinado. Era difícil para Jonatán tratar con él. Cuando nuestros padres son buena onda, cuando nuestros padres son gente que busca de Dios, cuando nuestros padres son amables, son flexibles, es bien fácil ser hijo. Me acuerdo de un amigo que ahí en la escuela un día nos dejaron una encomienda, ¿verdad? Un profesor,
y ya era la hora, todos entregamos los trabajos bien esforzados, y ahí todos desvelados, y llegó este amigo, llegó con su papá. Dije, ¿su papá aquí en la universidad? Pero sí, llegó con su papá, y su papá fue a abogar por él. Detalles, situaciones que tuvo, y porque no pudo cumplir con el trabajo a tiempo. Sí lo llevaba, pero no lo entregó a tiempo, ya casi terminaba pues la clase. Entonces, es fácil cuando un papá nos consiente, nos cuida, nos vigila, nos instruye, nos ama, nos demuestra su amor, es fácil, pero cuando no es así, como el caso de Saúl, es muy difícil. Entonces, aún con todo y esto, Jonatán era un gran hijo, era un buen hijo, él fue leal a su padre, siempre estaba buscando hacerle el bien a su padre, no, él era un hombre leal. Jonatán no lo engañaba, no le mentía, no abandonaba a su papá, a Saúl. Y vamos a verlo aquí en 1 Samuel 13, del 1 al 2. Vamos a 1 Samuel 13, versículo 1 y 2. Y dice el Señor: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aquí estaban esperando al profeta Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Un gran siervo de Dios, iba a haber una lucha, iba a haber una guerra, una batalla, y estaban esperando. Estaba ahí Saúl y estaba Jonatán esperando con su gente de guerra, estaban esperando a Samuel, y Samuel no llegaba. Y dice aquí que el pueblo se le desertaba, decía, no llega, vámonos, si no hay palabra de Dios, vámonos, no viene el profeta, y se iban. Muchos abandonaron. Pero en 1 Samuel 13, 16, más adelantito, en el 16, dice: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Había desánimo. Ya estaban a la puerta el enemigo, ya estaban cerca, estaban en Micmas, estaban muy cerca ya del lugar, y cada vez eran más los que se desanimaban, hermanos. Se ponía la cosa color de hormiga. Se reducía el número y decían, vámonos, ya vámonos, no llega Samuel. Y mientras otros huían, al lado de Saúl, ¿quién estaba? Estaba su hijo, Jonatán. Jonatán siempre fue leal, siempre estuvo constante con su papá. Aunque su padre no le daba crédito por las cosas que él hacía. Ven aquí en 1 Samuel 13, 3. Habla de un ataque que realizó Jonatán. Vamos, regresamos, 13:3. Dice: Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y en el versículo 4, y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. ¿Quién atacó la guarnición? Jonatán. ¿No fue Saúl el que atacó? ¿Pero quién tomó el atributo? ¿Quién se llevó el crédito? Su papá, Saúl. Dijo: yo ataqué, yo hice la invasión, yo sorprendí. Pero no fue así. ¿Tiene usted a alguien semejante como padre? Pero al ver este pasaje, hermanos, nos anima a permanecer íntegros, a permanecer leales, como lo hizo Jonatán. Él es un ejemplo como nosotros, de carne y hueso, un ser humano ordinario, con un padre con sus deficiencias como nosotros tenemos. Pero al ver la vida de Jonatán, un hombre aplicado en las cosas de Dios, un hombre que buscaba a su padre, que lo apoyaba y que nunca lo dejaba, nos anima a nosotros a también ser así como él, seguir ese ejemplo. Y aquí en 1 Samuel 14:6, 1 Samuel 14:6, vamos a estar saltando entre estos pasajes. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven paje, ayudante, ven, vamos a pasar la guarnición de estos circuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces aquí vemos a Jonatán. ¿A quién le está dando el crédito? Le está dando el crédito a Jehová. Quizá haga algo Jehová, pues no es difícil para Jehová salvar. Jonatán daba el crédito a Dios.
Jonatán consideraba al Señor, no así Saúl. Y lea en el verso 12, aquí mismo 14:12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Noten cómo Jonatán da el crédito al Señor. Jonatán recibe el favor no solo como él, como hombre, sino en unidad como pueblo. Dice, esta victoria es para mi pueblo de Israel. Y también da la gloria a Dios. No era un hombre egoísta. Era un hombre que siempre estaba pensando en los demás. Pensaba en su Dios, pensaba en sus hermanos, en sus amigos. Pensaba en los demás, Jonatán. Su padre no era así. Sin embargo, a pesar de que Saúl tenía un hijo que seguiría en su reino, que era él, Jonatán, y que mostraba ser un hombre confiable, Jonatán se mostraba confiable, Saúl se exaltaba a sí mismo y decía, yo pude, yo lo hice, yo soy, yo lo logré, decía él. Pero Jonatán amaba a su padre y no miraba sus defectos. Tuve un amigo, bueno, es mi amigo todavía. Íbamos al centro de bachillerato que está rumbo a pie de la cuesta, allá por la Jardín. Y este amigo sufría mucho con su papá. Su papá era muy duro con él. Cuando él ingresó a la prepa le dijo, hasta aquí te voy a ayudar, ya no hay más apoyo para ti. Y podía ayudarlo, sí podía ayudarlo. El señor trabajaba en el municipio y ganaba bien. Pero le dijo, hijo, Luis, hasta aquí te voy a ayudar, ya de aquí en adelante tú ves cómo le haces para sacar adelante tu prepa. Él hablaba conmigo, Luis muy condolido, ¿verdad? Decía, es que mi papá ya no me apoya. Y muy seguido llegaba a la escuela caminando, siempre caminaba de Ejido, de ahí de la calle 9 hasta el centro de bachillerato, hasta el Cebetis 14. Son 5 kilómetros de ida y 5 de venida. Si tenía suerte le daban un ride, si no se regresaba caminando en la noche porque íbamos en la tarde. Y su papá no lo apoyaba, siempre le exigía mucho y lo abandonaba, lo dejaba solo, ¿no? Qué difícil es amar a un papá así, hermanos, que no te apoya, que no te ayuda, que no puedes experimentar ese interés de él en ti. Entonces, aquí podemos ver una reacción, ¿verdad?, de Saúl ante la victoria de su hijo y una instrucción que dio. Miren aquí en 1 Samuel 14:43. Pasa algo así. Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. ¿Qué hizo? Jonatán se lo declaró y le dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Porque Saúl le había dado una instrucción, no vamos a comer hasta que hayamos ganado esta batalla. No vamos a comer. O sea, eso es algo insólito, ¿no? Es difícil de entenderlo porque si estamos en pie de guerra, si sabemos que necesitamos la energía, porque él le está diciendo al ejército, no coman. Pero Jonatán no sabía, él no estaba enterado de esto. Cuando dio la instrucción Saúl, Jonatán estaba atendiendo otro asunto. Él se lanzó al ataque, logró la victoria, pero cuando regresa le dice, a ver, aquí me dicen, Jonatán, que comiste miel, no íbamos a comer nada, papá, pero tomé un poco de miel con la punta de la vara. O sea, no le miente a su papá, le dice, ¿y acaso he de morir? Pero el pueblo lo defiende, hermanos. Y vamos aquí a 1 Samuel 14:45, adelantito. Y le dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hermanos, su padre lo quiso matar. Era un padre muy difícil de tratar, muy estricto, muy exigente. Saúl era muy envidioso, hermanos, aún con su hijo. Tal vez dijo, este se me está sublevando, este se releva, y este se revela, y lo que yo dije no lo está acatando. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que morir, pero el pueblo lo defiende y no muere. A pesar de estas cosas, de este maltrato de Saúl sobre Jonatán, de esta persecución, de esta manera dura de tratar a su hijo,
Jonatán nos dio un buen ejemplo. Él siempre trató con respeto y honra a su padre. Él nunca fue áspero con su padre, siempre lo defendía, nunca le levantó la voz, no lo ofendió, no fue contra él y guardó el mandamiento. Vamos a Éxodo 20:12. Este mandamiento muy conocido que viene a colación y que nos ayuda a entender la vida de este hombre, de Jonatán. Honra a tu padre, Éxodo 20:12, y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Lo tiene claro y dice: el Señor nos manda a honrarle, darle importancia a mi padre, le trataré con respeto. Y todavía dice en Romanos 13:7, saltamos hasta allá. Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nuestros padres son nuestras autoridades impuestas por Dios y tenemos que respetarles, tenemos que honrarles, tenemos que amarles y tenemos que atenderles. Jonatán lo tenía muy claro. Voy a honrar a mi padre, no le voy a fallar. Su padre merecía honra y respeto. A nuestro juicio, amados, como lo vemos, como lo trató, no lo merecía. Era muy duro con él. Pero no fue un padre idóneo, no fue un padre muy ejemplar. Aun con todo y ello, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que hacerlo. Tenemos que ver por ellos, tenemos que respetarlos, no tenemos que levantar la voz. Y esto le agrada a Dios, que seamos obedientes, hermanos. Esto le agrada a Dios. Pero algunos dirán: es que tú no sabes cómo es mi papá, hermano Edgar. Tú no sabes cómo me trata mi papá. Yo, si no lo conozco, yo sé que a lo mejor es un papá muy difícil contigo. A lo mejor te maltrata, pero tú dices: es que mi padre se burla, me hace la vida imposible, me humilla, dice cosas. Y pues yo trato de entenderte, ¿verdad? Pero quizás tu padre ignora lo que es ser un buen padre. Nadie lo instruyó, nadie le enseñó. A lo mejor no hubo quien le explicara. No había un estudio de varones, a lo mejor no había un estudio de mujeres. Cuando la mamá es sola, ¿verdad? No hay papá. Y no había alguien que les explicara cómo tratar a los hijos. No había un estudio tal vez de matrimonios para enseñarles cómo cuidar de los hijos, la herencia que Dios nos ha dado. Quizás no lo había. Y aunque su papá fue rebelde, le honró. Le honró. 1 Samuel 15:23. Vemos aquí en plena acción la rebeldía de Saúl. Saúl dice: a ver, yo voy a consultar a alguien. Voy a consultar a alguien porque no tengo claro, te necesito investigar. Dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando Samuel a Saúl, y Jonatán estaba escuchando cómo disciplinaba a Dios a su padre, que era rebelde, idólatra. Si mi papá está actuando mal, decía Jonatán, está mal mi papá, está haciendo malas cosas. Y lo comentamos porque tal vez su padre no era congruente, ¿verdad? Aunque hablaba de Dios, él decía que buscaba a Dios, incluso él una vez la hizo de sacerdote, Saúl, pero su actitud no era congruente. Y a lo mejor jovencita, ¿está inconforme usted? Por la forma en que su padre le habla. Porque a veces la disciplina es injusta. Dice: pero ¿por qué yo? Si yo ni siquiera fui. A veces la disciplina abusan de ella. Y quizás le exigen más de lo que como hijo usted puede dar. Mira, te vas a la calle, yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a traer recursos porque ya estuvo bueno, ¿no? Hay una edad en que los hijos sí se les tiene que empujar para salir de casa, para que vayan y busquen sustento y apoyen en casa. Ya grandes, 18, 20, 25, 30 años y todavía siguen en casa, hijo, ayuda.
Pero si es pequeño, ¿verdad? 13, 12 años para abajo, a veces es incongruente, ¿no? Que los mandemos ya a la calle a buscar recursos para la casa. Y a veces esto nos pasa, ¿no? Nos exigen, nos piden que vayamos. Yo recuerdo de una persona muy pequeña, ¿verdad? De 6 años. Me decía, mi papá me mandaba temprano a la tienda a comprar cerveza, ¿no? A las 6 de la mañana ya estaba yo porque mi papá necesitaba y me mandaba a esa hora en la calle ahí en la Ciudad de México a comprar cerveza. Dices, bueno, es su padre, pero no hay consideración, ¿verdad? Era un papá muy duro de esta persona. Si su padre le abandonó, si su padre no ha sido un padre amoroso con usted, a lo mejor necesita que alguien le escuche. Quizá necesita orientación, consejo. Acérquese a la iglesia, hermana, hermano. Busque un varón, una mujer de Dios que le pueda aconsejar, que pueda escucharle, que pueda orientarle y que pueda abrazarle como cuerpo de Cristo. Porque a veces nuestros padres no nos dan lo que quisiéramos como hijos, ese cuidado, ese cariño, esa palabra de ánimo. Hijo, vamos, tú puedes, hijo, camina, vamos juntos, yo te apoyo, hijo. A veces no llega esa palabra. Si necesita usted ayuda, un consejo, acérquese a la iglesia, hermanos. El cuerpo de Cristo es la manifestación de Dios físicamente para que usted pueda recibir esa palabra de ánimo y ese abrazo que necesita de parte de Dios. Entonces, vean conmigo en Efesios 4:32, Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay alguien que murió en la cruz, hermanos, pero yo creo que a nadie de nosotros su Padre lo crucificó y murió. Solamente Cristo experimentó este momento. Nosotros sí hemos pasado malos momentos, malos ratos, pero al Señor lo mataron y lo sepultaron. Y todavía Cristo en la cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, ellos no entienden eso que está sucediendo, pero lo van a entender después. Perdónalos hoy, Señor. Ahí Cristo en la cruz. Ahora, 2000 años después, ya en estos tiempos, usted escucha el Evangelio, escucha que el Hijo vino a la tierra, usted escucha que el Hijo murió por nuestros pecados, usted escucha que por su llaga, por nuestras transgresiones fueron curadas, usted entiende que la obra que hizo Jesús fue para el perdón de pecados y para salvar nuestra vida de la ira venidera. Ahora lo entiende, ahora lo tiene claro. Jesucristo fue puesto en una sepultura. Fue guardado en una cueva y lo hizo por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Ahí destrozado, con un corazón quebrantado, dice la Biblia que Él logró pagar el precio por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Lo hizo el Señor. Así como Él lo hizo con nosotros, así como Él los perdonó, hermanos, amigo que nos visitas, así nosotros tenemos que perdonar a nuestros padres. Aquel padre, varón, que ha sido duro con nosotros, que no hemos visto la luz del día, que sentimos como que nos persigue, así como el Señor nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonarlos a ellos, a esos padres de difícil trato, a esos padres difíciles. Y yo te digo que no es un error que tú hayas nacido. Tú naciste y tú estabas en los planes de Dios. Tú llegaste a esta tierra y llegaste hoy a esta congregación porque Dios así lo destinó. No eres un error de la naturaleza, no eres un estorbo. Esas palabras que nos han dicho, hermanos, no son verdad, son palabras del enemigo, que vienen a golpearnos y nos vienen a desanimar. Pero no es verdad. Me acuerdo, a veces por el duro trato que nos han dado, pensamos que mejor sería no vivir. Y me acuerdo de la exagerada disciplina que a veces dan los padres.
me acuerdo de mi papá. No por mí, porque él siempre me trató bien. Una vez me pegó nada más, un guarachazo por ahí. Pero siempre él hablaba conmigo. No así él. Cuando él hablaba de su padre, se ponía muy triste. Todavía, hasta la fecha, él recuerda cuando mi abuelo lo disciplinaba. Él se acuerda que era una disciplina muy dura. Muy dura. De manera que a veces iba a la cama con calentura. De que la disciplina había sido muy exagerada. No era como hemos invitado a hacerlo aquí en las sentaderas, era donde cayera, hermanos. Y a veces era en la cara, ¿no? O sea, era algo muy difícil. Pero el Señor aún nos anima, hermanos, a amar a esos padres tan duros, tan difíciles de trato. Ellos no conocieron el amor de Dios, no tuvieron la oportunidad de experimentar lo que es estar en una congregación, de que alguien en la calle te predicara y te invitara a una iglesia y pudieras escuchar del amor de Dios y amar a tu prójimo, y amar a tus hermanos, y amar a tus padres y a las personas que nos visitan. Por amor los invitamos. Ellos no experimentaron eso. Muchos de nuestros padres no supieron nada de lo que es el Evangelio. Quizá vivieron una tradición allá, iban a una iglesia, pero era todo lo que hacían, era un ritual. No como nosotros. Usted debe amar a su padre, perdonar sus faltas, ser obediente, honrarlo y amarlo, porque el Señor lo está pidiendo, hermanos. Es algo que tenemos que obedecer. Es por obediencia que lo vamos a hacer. No nos obligan, pero queremos obedecer al Señor. Y vamos a amarlos. Ahora veamos otra situación que experimentó Jonatán. Aquí en 1 Samuel 20, 27 al 31. Saúl intentó matar a su hijo. Al siguiente día, 1 Samuel 20, del 27 al 31, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Había invitado Saúl a David a comer, pero la intención de Saúl era acabar con David. Él traía malas intenciones con David. Entonces observa Saúl que el lugar de David no está ocupado. Y le dice a Jonatán, ¿qué onda? ¿Dónde está David? Y Jonatán responde y dice, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, oh príncipe, porque aquí Jonatán es el príncipe, es el hijo del rey, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por eso pues, no ha venido hoy a la mesa, rey. No está aquí David porque yo le di permiso. Versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Qué duro padre, ¿no? Mi padre nunca me ha hablado así, ni creo que lo haga. Pero él le dijo hijo de la perversa y rebelde. Y todavía en el versículo 1 Samuel 20 del 30 al 32, perdón, del 32 al 33, aquí adelantito. Todavía Jonatán quiere acomodar las cosas. Dice, y respondió Jonatán a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? Padre, ¿por qué va a morir David? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Dijo, no, si me quiso matar a mí, también quiere matar a mi amigo. Saúl y David eran buenos amigos, se amaban entrañablemente, eran amigos íntimos. Ellos se procuraban uno al otro, se informaban cosas, peleaban juntos. Y dice, mi papá quiere matar a David. Jonatán no reaccionó violentamente, no se fue contra su padre, no lo respondió con ira, no le faltó el respeto a su padre, solo trató
de que él reflexionara, pero no lo logró. A veces los hijos reniegan, levantan la voz. Un hombre decía una vez, traía golpes en su cara, ese hombre fue a consulta con un pastor, fue a una consejería, llegó con el pastor y le dijo, pastor, necesito un consejo. ¿Qué te pasó, hermano? Mi hijo me pegó. Caray, hermano, ¿por qué? Pues es que, hermano, pastor, yo, pues todo el día está ahí sentado, no está haciendo nada, ya está grande, mi hijo ya tiene 22 años y pues está jugando videojuegos, no trabaja, no me ayuda en nada. Yo le dije, hijo, ayúdame a atender las cosas aquí en la casa, hijo, necesito que trabajes, hijo, necesito que salgas. Y el hijo se levantó violento y lo golpeó hasta que se cansó. Pero solamente le pidió que cooperara con algo, que ayudara en algo. Tuve que llamar a la policía, hermano, y está detenido. Jonatán no hizo lo mismo, hermanos. Él no dijo nada contra su padre. Él conservó la calma, porque la Biblia dice que el que levante la mano contra su padre y madre, que el que siquiera le levante la voz a su padre y madre, es digno de muerte. En el Antiguo Testamento lo dice. Poco después, Saúl contrata a una mujer. Primera de Samuel 28, del 6 al 7. 28, del 6 al 7. Saúl quiere averiguar, ya Dios no quiere hablar con él. Saúl está buscando consejo de parte de Dios con los sacerdotes, con los hombres de Dios. Va y pregunta, oye, quiero saber qué Dios trae con esta situación bélica. Ayúdame, oriéntame. Samuel ya no está. Samuel ya había muerto. Entonces va y consulta a una persona. 1 Samuel 28 del 6 al 7, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y en el versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Viene la reprensión de Dios. Sí se apareció Samuel, sí habló Samuel. Dios permitió la manifestación de Samuel, pero Samuel dictó juicio. Y le dijo, y Samuel entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, incluido Jonatán. Qué duro. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Sabiendo esto, muchos comenzaron a desertar del ejército, empezaron a salirse del grupo de guerra de Saúl y empezaron a buscar a David, pues entendieron que el destino de Saúl ya estaba cercano, estaba marcado ya faltaba nada para que viniera esto anunciado. Jonatán, hermanos, sabía de esto. Jonatán era un hijo leal. Jonatán siempre estaba con su padre, escuchaba los juicios de Dios sobre su padre, decía, papá, estás mal, papá, pero yo estoy contigo. Papá, viene el juicio, papá, mañana habrá guerra, y viene una situación que ya dijo Dios que va a terminar mal, papá, pero voy a estar contigo, no te voy a dejar, papá. Jonatán era un hombre leal. Primera de Samuel 23, del 15 al 17. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Hay una persecución sobre David. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás. Jonatán ya sabía que David era el ungido que seguía. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Pero Saúl no estaba contento con esto. Saúl iba en contra de esto que había dicho Samuel.
Saúl iba en contra de la voluntad de Dios. Su manera de proceder era violenta, era iracunda. Y hubo consecuencias. Estas consecuencias no solamente fueron para él, también fueron para sus hijos. Primera de Samuel 31, del 1 al 2. Ya estamos terminando. Los filisteos, pues, se lleva a cabo la batalla, hermanos. Esto que anunció Samuel, esto que anunció sobre la vida de Saúl, se está librando en este momento. Primera de Samuel 31:2. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, los persiguen. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Murieron pues sus hijos. Jonatán era digno de muerte, hermanos. Era un gran hijo, era un hijo obediente, entregado, sumiso, esforzado, pero no era digno de muerte. ¿Era un hombre malvado Jonatán? No lo era. Era un buen hombre. ¿Deshonró a su padre alguna vez? No lo vimos aquí, no lo hizo. Una niña escuchaba este pasaje. Esto es verídico. Escuchaba este pasaje, toda la historia. Cuando escucha que Jonatán murió, dice, pero papá, tú dijiste que si un hombre es bueno con sus padres viviría larga vida. Jonatán honró a su papá, ¿por qué murió joven? Papá, no entiendo. Y la niña llorando. Pero ¿cómo le podemos explicar a un niño, hermanos, que aún por nuestras acciones como padres, nuestros hijos van a pagar consecuencias? Aún las acciones malvadas que nosotros realizamos en lo secreto, nuestros hijos las van a sufrir, hermanos. Aunque no me vea nadie, pero Dios está viendo, y yo voy y cometo el pecado, aún en lo secreto, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Ellos van a ver nuestra actitud, nuestra manera de hablar con los demás, nuestro trato con nuestra esposa, nuestra manera de proceder con el vecino. Te ven embriago, te ven tirado, te ven drogándote, te ven haciendo cosas. Y ellos van a sufrir las consecuencias. Pero mi hijo va a la escuelita. Sí, sí viene a la escuelita y vienes tú también y estás aquí. Está bien, pero no han querido renunciar, no hemos querido dejar ese pecado que nos asedia, no hemos querido soltar lo que a Dios no le agrada. Y como Jonatán, podemos condenar a nuestros hijos a pagar un alto precio con su vida, porque no queremos entender. Lo que usted hace repercute directamente sobre nuestros hijos. Jonatán sabía lo que venía, y en el campo de batalla, caminando en su corazón, estaba latente: mi destino, me voy a mantener con mi padre, voy a morir con mi padre, voy a serle fiel, lo voy a honrar y lo voy a amar hasta el final a mi papá. Me voy a quedar con él, y si he de morir, voy a morir con mi padre. Aún a pesar que era un padre malvado, envidioso, perverso y rebelde, Jonatán dice: yo me quedo aquí, me quedo con papá. Lo voy a honrar, porque Dios dice que lo honre, que lo cuide, que lo proteja, que esté con él. Yo soy más fuerte. En 2 de Samuel 1, del 23 al 24, hay un pasaje que podemos entender mejor ahora. Después de lo que hemos visto, dice así: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Esto es difícil de entender, pero no es imposible.
Porque tenemos en Cristo y tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos da la fortaleza, que nos da el buen ánimo, que nos da el amor, que nos da y nos capacita para poder amar a un padre de difícil trato, a un padre perverso, a un padre que es duro con nosotros. No es imposible, hermanos. Si usted desea que Dios le bendiga, si usted quiere que Dios le dé una larga vida, le honre, solo tiene que hacer lo que Dios le dice. Los niños, si algún niño escucha esto, deben entender algo, que los papás no son perfectos, tenemos muchas deficiencias, fallamos y decimos cosas mal y a veces por las prisas y queremos hacer algo y nos exaltamos y levantamos la voz y a veces ofendemos, a veces gritamos, a veces lastimamos. Pero entiendan que también los padres cometemos errores. Lo importante es ir delante de la presencia de Dios y presentar nuestras ofensas, nuestras faltas delante de Él, porque Él es fiel y justo y nos perdona. Y hablar con nuestros hijos también, papás, y hacerles ver que hay una gracia que mora entre los creyentes, que nos permite acercarnos confiados a un trono de la gracia por el cual Jesucristo ha muerto. Y con Él tenemos ya ahora acceso libre al trono del Padre de toda gloria. Y podemos buscarlo y ir a sus pies y llorar con Él y pedirle a Él y sentir su abrazo, su consuelo. Ese es el Dios de amor que hoy mora con nosotros. Un niño no se tiene que afanar por los problemas que hay en casa, los problemas financieros, lo que necesitamos, lo que no alcanzó. Eso no tienen que pensar ellos. Solo tienen que obedecer a sus padres y amarlos mucho. Cuando ellos sean grandes, podrán ayudar, podrán participar, tendrán la energía, la inteligencia, la habilidad de ayudar en casa. Joven, no te metas en problemas. Cuidado en las calles, tus amistades, el rumbo que tomas, las colonias, los lugares. Ten cuidado, joven. Ten cuidado. No hagas que tus padres sufran en vano. Mejor busca de Dios, escucha y obedece al Señor y tendrás larga vida. Jovencita, guarda tu corazón. El día que te vayas de casa, el día que salgas de tu casa, que sea de blanco, hermana. O sea, con un hombre bueno, temeroso de Dios, un hombre esforzado, trabajador. No nos tienes que dejar un coche como hijos. Dicen, no, que mi padre lo quiero tener bien, no, mi mamá una casota, ¿verdad? Y que tenga un terrenito para que pueda construir ahí. Yo le quiero dejar a mi mamá algo, le quiero construir un departamento, quiero que tenga las mejores ropas, los zapatos, aunque no dejen nada, hijos. Solamente con que busquen de Dios, con que guarden su vida refugiados en el Señor, con eso basta y sobra, con eso pagan. Es mejor paga eso que cualquier regalo que pudieras hacer a un padre. Queremos que nos honre nuestros hijos, que nos amen y que nos quieran a pesar de nuestros defectos. Eso anhelamos y eso tenemos que hacer como hijos también. Van a fallar, van a tropezar, pero los tenemos que honrar porque el Señor dice que los honremos, que los respetemos y que les amemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Padre por excelencia, Dios. Eres un Padre que ha caminado con nosotros todo este tiempo, Señor. En algunas veces tú nos has corregido, Señor, y esa disciplina nos ha sido muy dura de entender. Pero tu palabra dice que al hijo que tú amas, Señor, tú lo azotas y lo corriges
pero es por amor, Dios. Ahora nosotros, Señor, que somos hijos, a veces no entendemos por qué nuestros padres son imperfectos, son muy exigentes, son muy rígidos con nosotros. No entendemos por qué nos piden cosas que ni siquiera podemos hacer a veces. A veces nos piden que hagamos cosas increíbles y si no las podemos hacer, Señor, hemos sufrido una disciplina muy dura. Pero yo te suplico, Señor, que nos des el corazón que tuvo Jonatán para con su padre Saúl. Papá, es un gran ejemplo Jonatán en nuestras vidas. Señor, nosotros a veces juzgamos las vidas de nuestros padres, no entendemos su proceder. Nos quieren lesionar, nos gritan, nos ofenden, y a veces están airados, a veces están desesperados y proceden de una manera que nos lastima, Señor. Aún ya grandes, a una edad arriba de los 20 y de los 30 años, Señor, aún nuestros padres siguen siendo muy rígidos con nosotros, Señor. Aún nos tratan con dureza, aún nos persiguen, aún dicen cosas, Señor, que nos lastiman, nos juzgan. Tú eres tonto, tú no puedes, tú nunca vas a salir del corredor, no eres bueno para nada. Señor, esas palabras que golpean duro contra mí, Señor, yo te pido que me permitas perdonarlas. Permíteme perdonar a esa madre que quizás hoy batalla mucho, Señor, para sacar adelante la casa, y a veces la veo desesperada y grita cosas y dice cosas que lastiman. Pero ayúdame a entender, Señor, que son las circunstancias, tal vez. Quizás llevaron una vida muy dura, quizás crecieron en la calle, quizás sus padres murieron cuando eran niños, tal vez, Señor, fueron abandonados en un orfanato. No lo sé, Señor. No sufrieron pobreza, no tuvieron comida, Señor, andaban en la calle, tal vez desnudos, y tú les has permitido vivir todavía, Señor, hasta el día de hoy. Permíteme, Señor, entender, y si no lo entiendo, permíteme perdonarlos y amarles. Bendito Dios, porque yo no soy juez de sus vidas, no los voy a juzgar, no los voy a condenar, Señor. Tú me dices que yo tengo que honrarlos y tengo que amarlos, Señor. Tengo que amarlos profundamente, Dios. Que puedan ellos experimentar ese amor que viene de ti sobre mi vida, Señor. Porque es necesario, Señor, perdonar. De lo contrario, voy a replicar en mi vida las actitudes que ellos tienen, Señor. Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer el bien delante de ti, Señor. Ser un padre amoroso, ser un padre cuidadoso. Por eso, Señor, te pido que me ayudes a ser un buen hijo. Un hijo leal, un hijo fiel, un hijo esforzado, Señor. Un hijo que no levanta la voz, un hijo que no ofende, un hijo que no es capaz de tocar ni con el pétalo de una rosa a su padre o a su madre, Señor. Permíteme ser un hijo ejemplar, como tu Hijo Jesucristo lo fue, Señor. Como lo fue Jesucristo. Así obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Yo también quiero ser obediente como Él. Es mi mayor ejemplo, es mi inspiración, me motiva a Cristo. Cómo acataba las órdenes, cómo llevó a cabo la voluntad del Padre. Y aunque Él no quería, tal vez porque sufría en el huerto y decía: pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Así
Hágase tu voluntad y no la mía, Dios. Y permíteme amar a mis padres como ellos son dignos, Señor. Porque tú lo has dicho, que los honre y que los ame, Señor. Que los honre y que los ame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.